Para los peruanos, el sonido es música. Y no solo eso, también es baile. El Perú es una sola cultura, con un crisol de variedades que consideramos nuestras. Nos sentimos felices de esa unidad. En costa, sierra y selva, el Perú es todas las voces, todos los cantos, todas las sangres, todos los sonidos, bajo una sola cultura, la cultura peruana. Pero más allá de esta forma tan común de entendernos, de entender nuestra única cultura nacional, de entender nuestra peruanidad, ¿qué entendemos los peruanos por sonido? ¿Qué es el sonido? ¿Qué es la música? ¿Qué es el ruido? ¿Es sonido el sonido? ¿Qué aproximaciones técnicas podemos encontrar, sea de la ingeniería de sonido o de las artes, de la física, de las matemáticas? Vamos a comentar todos estos conocimientos y otros en este espacio titulado Introducción al Sonido. En otro segmento, pronto estaremos hablando también del lugar de nuestro país en este mundo de ingeniería, de conocimientos, de física, matemáticas y de arte. Conoceremos también a los pioneros que desarrollaron esta ciencia-arte, tanto en nuestro país como en el extranjero. También comentaremos sobre nuestra realidad histórica en relación al sonido, a la música electrónica, los pioneros peruanos que iniciaron esta ruta maravillosa de conocimientos e investigación, aquellos que están y aquellos que ya no están, su legado y los nuevos valores de las nuevas generaciones que han ido dejando su granito de arena en la construcción de las nuevas sonoridades de nuestro país. Vamos a tratar este tema y muchas interesantes abstracciones en un par de capítulos en los que trataremos el tema de introducción al sonido y posteriormente trataremos el tema de historia de la síntesis. Estamos aquí en Lima, capital del Perú, en este lugar histórico, la plazuela de San Marcelo, construida alrededor de 1860. 1860 también es el año donde empieza la larga trayectoria y el largo viaje de la música electrónica. Esperamos que nos acompañes en este capítulo y en todos nuestros capítulos a conocer más sobre estos interesantes temas. El sonido es un estímulo externo, captado, atrapado, si se quiere decir, percibido a través del sentido del oído e interpretado por el cerebro que identifica dicho estímulo que ha sido transmitido por un medio flexible a través del aire o el agua. Federico Millara, un investigador argentino, escribió hace algunos años en la revista Technopolitan: las personas, como muchos seres vivos, desarrollaron la habilidad de usar el sonido para recibir y transmitir información. Y esto está avalado por la ciencia. Pero más allá de esto, es interesante que el oído es un sentido que no necesita contacto físico como la vista, el gusto o el tacto.
que permanece activo durante el sueño y es mucho más rápido que otros sentidos ante ciertas situaciones de riesgo. Es el único sentido con la capacidad de analizar y descomponer el sonido en sus componentes o sus frecuencias individuales, lo que permite distinguir unos sonidos en presencia de otros. Esto nos lleva a comprender que el sonido tiene un rol decisivo sobre las personas, puesto que los procesos de aprendizaje y por ende la transición a la realización personal tiene al oído y al sonido como medios de adquisición de conocimientos, instrucción, valores y tradiciones incluso en lo social, que se dan particularmente por medio de nuestro idioma, en nuestro caso el español, que trasciende a pueblos y teniendo como denominador común la hispanidad. Habiendo hablado ya del sonido, en cuanto a fenómeno perceptivo, social, veamos la música. La música es una forma de hacer arte con el sonido. Entre los componentes del arte en general tenemos la estética, tenemos lo evocativo, tenemos lo simbólico, también llamado semántico, también llamado motivacional. Lo estético y lo significativo o semántico puede ser ambiguo, incluso abstracto, y en general en la música predomina lo evocativo. Aquí también prima lo que llamamos estilos o rasgos que ya han sido transitados antes por diversos ejecutantes, artistas, etc. Claro, en este punto decir que música es arte o no se puede lograr más que en el campo retórico y depende de las posiciones personales. Lo cierto es que la música se usa en hábitos sociales como el baile, las compras, incluso el comer y muchos otros. La música también es una muy inteligente estrategia comercial, puesto que impide la reflexión y la comunicación y las críticas a tal o cual situación comercial en cierta medida. En resumen, existe música para el consumo y hay música que tan solo persigue fines estéticos. Es interesante señalar que la música también se usa para favorecer los procesos intelectuales, usando música instrumental o virtuosa, o como se dice música clásica, según lo concluyen experimentos de rendimiento donde se mejoró el desempeño de alumnos en materias difíciles como las matemáticas. Ahora bien, veamos el ruido. El ruido es un sonido no deseado, que interfiere con actividades o con el descanso. No necesariamente es intenso, como el ruido de un mosquito cerca al oído por la noche. De hecho, el sonido de la lluvia es disruptivo, mucho más intenso por los millones de gotas, y sin embargo es mucho menos molesto y dependiendo de las personas, incluso sedante y placentero. Hoy el ruido también tiene incluso un contexto semántico dentro del arte, no solo contextual. Hoy también puede ser cultural, pero como principio general un ruido fuera de contexto sería más molesto y perturbador que uno neutro. Así tenemos que para la mayoría y en términos generales, una apacible conversación en la sala es más molesta a unos metros de la habitación cuando tratamos de conciliar el sueño que toda la bulla de muchas conversaciones en un restaurante. No debemos olvidar que existe mucha evidencia en que el ruido y la exposición en intensidad puede traer pérdida de este sentido importante. A esta se le llama hipoacusia. Cuídate del ruido, su daño es irreversible. Los romanos ya nominaban como sonus al sonido y entendían su importancia en sus espacios, como las bóvedas.
como esta bóveda. Escuchemos su efecto amplificador. ¿Qué nos demuestra este ejemplo? Que las ondas creadas por el sonido se desplazan en forma de energía propagada uniformemente en todas las direcciones, de manera irradiada, concéntrica, esférica. Por eso esta bóveda la mantiene viajando de regreso. Así el sonido regresa a mí en forma de eco. ¿Cuál es la velocidad del sonido? La velocidad del sonido es 345 metros por segundo. El sonido también se transmite a través del agua, en donde viaja a 4 veces más velocidad. Esto quiere decir que, en resumen, un medio flexible es aquel en el cual yo puedo desplazar las moléculas que lo conforman, como el aire o el agua. Desde el punto de vista comunicacional, tenemos tres elementos que necesita el sonido: un emisor, un medio y un receptor. Como ya hemos mencionado, el sonido también es una forma de energía que se difunde uniformemente en todas las direcciones en forma de ondas concéntricas y de una radiación creciente. Pero también se le define como la sensación producida en el oído por las vibraciones del ambiente. De hecho, el sonido solamente es interpretado por un oyente y su órgano sensorial correspondiente, por lo que sin este elemento no podemos considerar su existencia. Pero hemos visto muchos conceptos que son en la práctica, quizás para ti, más interesantes que otros, u otros los menos interesantes que otros. Pero si de todo esto te resulta difícil recordar algo, recuerda esto. El sonido son dos cosas. El sonido es vibración y el sonido son ondas. Vamos a empezar con una pizca de matemáticas y algo de términos necesarios para una mayor comprensión posterior. Recuerda que el sonido es vibración y la vibración son ondas. A la unidad simple de una vibración se le denomina un ciclo. El número de ciclos que ocurren en un periodo de tiempo se le denomina frecuencia, o sea que la frecuencia es la velocidad de la vibración. El número de ciclos que ocurren en un segundo se le denomina hercio o hertz. Un kilohertz vendrían a ser 1000 hertz o 1000 hercios. Ahora vamos a hablar sobre el rango de frecuencia, que es nuestra capacidad de percepción del sonido. Las personas podemos oír desde los 20 hercios hasta los 20.000 hercios, o lo que es lo mismo, 20 kilohercios. Como todos sabemos, los animales tienen una capacidad superior al oído humano. Muchos de ellos escuchan por debajo y por encima de estas frecuencias. A las frecuencias que están por encima de los 20.000 hercios se le denominan ultrasónicas, y a las que están por debajo de los 20 hercios se les denomina subsónicas. Los perros pueden oír frecuencias ultrasónicas, al igual que los murciélagos, los cuales usan estas frecuencias para desplazarse en la naturaleza. Igualmente se dice que las palomas tienen la capacidad de seguir los sonidos subsónicos de las placas tectónicas continentales en su movimiento y crear un mapa a lo largo de sus viajes. También sabemos que los animales tienen la capacidad de detectar los movimientos telúricos inmediatamente ocurren. Por eso es que los animales, momentos antes de cualquier sismo, entran en una gran actividad. Pero volvamos al asunto.
Y todos estos términos dentro de este rango, que son ciclo, frecuencia, hertz, kilohertz, significan vibración de sonido. Y todo lo que tiene que ver con manejar estos parámetros, eso es lo que se trata, la síntesis. Toda estructura sonora tiene tres elementos principales, que son el tono, también conocido como altura, que en palabras coloquiales podríamos decir que es la nota, pero en los sintetizadores lo encontraremos con el nombre de pitch. Entonces tenemos el pitch, el timbre y el volumen. El pitch en música es la posición de un sonido en el completo rango de sonidos. Los sonidos pueden ser más altos o más bajos en su pitch, de acuerdo a la frecuencia de vibración de las ondas de sonido que lo producen. Una alta frecuencia es percibida como un pitch alto y una baja frecuencia se percibe como un pitch bajo. El timbre es un elemento del sonido que nos permite diferenciar diferentes instrumentos a pesar de tener el mismo pitch, estar en la misma frecuencia. Es decir, un trombón en do no suena igual que un violín en do. El timbre también es el carácter, el color, el brillo, la opacidad, el sabor, la calidez, la frialdad de algún sonido. Y para definir el timbre debemos entender una característica muy importante de él, que son los armónicos. La estructura armónica es lo que define el timbre. Cada sonido está formado por armónicos. Los sonidos están compuestos por muchas ondas, pero de todas estas ondas siempre hay una fundamental y otras ondas parciales o armónicas. Hay una interesante analogía que podemos usar para describir y comparar el contenido armónico del sonido, que es hablar de los colores. Cuando un artista busca un color en particular, no lo tiene al alcance de acuerdo a la paleta comercial o al pantone de colores disponibles en el mercado. Generalmente tiene que fabricar sus propios colores, ya que estos son un requerimiento muy particular, ya sea por sus deseos o por encargo. Entonces, para lograr un tono específico de rojo, el artista muchas veces va a tener que combinar ese rojo, quizás con amarillo, quizás con azul, quizás con verde, en muy pequeña proporción, justamente para no alterar el carácter que pueda definir ese color como un rojo. Con esto estamos dando a entender que los colores no siempre son puros, sino que están acompañados de otros colores de otras tonalidades que le dan un carácter único y especial. De la misma manera, los sonidos fundamentales, las ondas parciales, están acompañadas de armónicos que les dan la característica propia de un sonido. Y una vez que nosotros entendamos esto, podemos estar listos para manejar los armónicos y crear nuestros propios timbres. Y de esta manera tener una paleta única de colores musicales. Es así
que los diferentes timbres, ya sea de una guitarra, de un violín, de cualquier instrumento acústico o electrónico, está basado en una onda fundamental y en ondas parciales o ondas armónicas, como también se le conoce. Esto quiere decir que nosotros podemos lograr a través de un sintetizador diseñar timbres particulares de sonidos que nosotros podamos imaginar, crear o encontrar. Por eso, si tú manejas el contenido armónico y entiendes bien lo que puedes lograr manipulando las parciales y las fundamentales, estás a un paso de ser el autor de tus propios sonidos y de tu propia paleta de colores. Recapitulemos un poco. Habíamos dicho que el sonido está conformado por tres elementos, que son el pitch, tono o altura, el timbre y el volumen. Antes de hablar del volumen, quiero decirte por qué estamos hablando de todos estos temas. Todo sintetizador maneja de una u otra forma todos o algunos parámetros tanto del pitch como del timbre y del volumen. Todo sonido puede ser descrito en los términos del pitch, o sea, la frecuencia, el timbre o los filtros, o el volumen, que vendrían a ser los envelope generators, de los cuales hablaremos pronto, o generadores de envolvente en castellano. Sea un sintetizador digital, virtual, en tu computadora o físico, como los que usamos ahora para poder hablar de estos temas, todos tienen de alguna u otra manera uno, dos, todos o algunos de estos parámetros. Y es que si tú comprendes que a través del pitch, el timbre y el volumen tú puedes crear, sintetizar tus propios sonidos, pues de eso es de lo que se trata este video. Más adelante, otro especialista hablará sobre los tipos de síntesis, pero hasta aquí hemos entregado algunos de los conceptos básicos
sobre los cuales tú podrás entender cualquier sintetizador, sea virtual, físico o en algún dispositivo como tu celular, un iPhone, Android o tablet, lo que sea. Todos los sintetizadores de una u otra manera tienen estos componentes del sonido descritos en sus paneles con otros nombres quizás, como el pitch, la frecuencia, o como habrás visto cuando hablamos del timbre y enfocábamos los filtros de los osciladores en los paneles de los sintetizadores. Y ahora vamos a hablar del volumen, o sea, de los generadores de envolvente, porque volumen en síntesis no quiere decir súbanle el volumen o bájenle el volumen, no, se refiere a la forma que tiene el sonido de presentarse ante nosotros. El concepto de cómo se presenta este sonido es descrito por los generadores de envolvente, que sirven para analizar la forma del volumen. Los valores manejados en el mundo de la síntesis correspondiente a lo que es el volumen son los correspondientes a las siglas ADSR: Attack, Decay, Sustain y Release. Attack o ataque, Decay o decaimiento, Sustain o sostenido y Release o relajamiento. Cada una de estas siglas y nombres describe una fase del comportamiento del sonido. El ataque es el tiempo que le toma a tu sonido a partir del silencio hasta llegar a su más alto nivel sonoro, desde el momento en que presionas una tecla. Le corresponde la A de ADSR. El decaimiento. El tiempo de decaimiento controla cuánto tiempo le toma a tu sonido ir desde el pico inicial de ataque hasta el nivel de sostenimiento. Le corresponde la D de ADSR. Sostenimiento o sustain se refiere al nivel que mantiene tu sonido cuando presionas una nota. Release o relajamiento es lo opuesto al ataque. Es el tiempo que le toma a tu sonido regresar al silencio después que sueltas una tecla. A más release, más largo desvanecimiento. Le corresponde la R de ADSR. Vamos a escoger una señal para empezar a mostrar cómo se comporta el ADSR. En este caso hemos escogido esta señal en este sintetizador. Cabe comentar que en este sintetizador el ataque, el decay, el sustain y el release están nominados desde 0 al 10, pero eso puede variar en cualquier aparato. En otros sintetizadores podría referirse al mínimo nivel de ataque de otra manera o con otras aproximaciones. Sin embargo, los principios son los mismos y yo voy a describirlos en los términos de este sintetizador. Empezaremos con este sonido. Es un sonido más o menos de estilo de 8 bits, ¿verdad? Bien, vamos a darle un poco de sostenimiento. Está en el nivel 4. Vamos a darle un poco más de... Vamos a poner el ataque en este sintetizador en el nivel de 4 también. Quitamos el ataque hasta el nivel 1. El sostenido vamos a regresarlo a 0. Más sostenido. Observen el comportamiento del sostenido mientras yo presiono la tecla. Ahora vamos a la relajación, al release.
sin release, mejor dicho, en el release en el nivel 0, con release en el nivel 5, vamos a poner el ataque en el nivel 6, en el nivel 10 de ataque en este sintetizador, sin release, con release en el nivel 0, 1, y ahora vamos a ver el decaimiento en el nivel 10. Pero vamos a disminuir el sostenido al nivel 1. Ahora el decaimiento en el nivel 4. Ahora el sostenido en el nivel 6. Sostenido en el nivel 10. Decaimiento también en el nivel 10. Ataque en el nivel 6. Relajamiento nivel 5. Sostenimiento en el nivel 2. Ataque en el nivel 1. Decaimiento 0. Sostenido 4. Ahí se observa claramente el decaimiento, ¿verdad? Más sostenido. Decaimiento en 0, relajamiento en 0. Decaimiento en 10. El ataque en el nivel 0. Sin relajamiento. Sostenido y ataque en 1. Decaimiento en 0. Sostenido en 8. Sostenido en 0. Decaimiento en 10. Es así como se comporta el ADSR. Sirve para encontrar un equilibrio sonoro que a nosotros nos guste. Dibuja la forma del volumen. Junto a otros generadores de señal. Esa es la función del ADSR, modelar el volumen.
a nuestro requerimiento, necesidad o exploración. Vamos a ver las formas de onda, ya que hemos hablado que el sonido es vibración, pero también dijimos que son ondas. Y vamos a dibujar esas formas de onda para representar el sonido. Y de paso para que nunca olvides estas bellas figuras. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos usando nuestro osciloscopio. Un osciloscopio es un analizador de ondas que nos da gráficamente la forma de las ondas. Las más comunes son square wave u onda cuadrada. Debe su forma característica a los armónicos que lo acompañan, debido a una subida abrupta y una bajada abrupta. Su amplitud es constante por encima y por debajo de la línea de cero. Square wave. Y veremos cómo suena. La onda dientes de sierra o sawtooth wave se caracteriza por una progresiva subida y una caída abrupta en su onda, o viceversa. Es la más rica en contenido de armónicos. Una onda de dientes de sierra, o conocida como sawtooth wave. Y así es como suena. Triangular wave u onda triangular. La onda triangular debe su forma a una subida y caídas simétricas y progresivas del sonido. Y así se ve en el osciloscopio. La onda sinusoidal o sine wave es la más simple de todas las ondas. Es un sonido básico conocido como onda pura, pues su contenido armónico es prácticamente nulo. Esta onda es el origen de todas las demás y es un tema del que hablaremos más adelante. Se le asocia con un tipo de síntesis llamada síntesis aditiva. Sine wave. En diferentes octavas. La onda pulse wave es un derivado directo de la onda cuadrada. Hay que diferenciar los nombres en inglés, puesto que pulse wave y pulse width o PWM son siglas que tienen que ver estrechamente con la onda de pulso, ya que ambas son derivadas de la onda cuadrada, como habíamos dicho. Es un término muy interesante, puesto que esconde muchas posibilidades de manipulación del sonido. Cada instrumento sintetizador físico o de computadora usa dos o tres de estas formas de onda comunes para generar o modelar parte del sonido. Y sea como sea el instrumento que uses, todos, absolutamente todos, se rigen por estos principios. Pueden diferir de nombres, pero en esencia todos los sintetizadores están formados por estos valores y estas nominaciones y estos segmentos que se ven reflejados en sus partes, las cuales son el oscilador u oscillator, amplificador o amplifier, filtros o filter de los diferentes osciladores o filtros en diferentes lugares, una sección de los sintetizadores que ofrecen una gran flexibilidad de trabajo. Por supuesto están los envolventes, tanto de volumen, de filtro o del tono, y los osciladores de baja frecuencia o LFO. Todo, todo instrumento sintetizador tiene aproximaciones diferentes, pero si sabes estos conceptos,
te darás cuenta que todos sin excepción funcionan de la misma manera. Suena fácil, ¿verdad? En realidad no es tan difícil. Este módulo ha sido llamado Introducción a la síntesis y te entrega conocimientos básicos sobre los cuales podrás profundizar y aprender más. Recuerda que un sintetizador electrónico es un instrumento electrónico, valga la redundancia, por el cual, usando generadores u osciladores, que son la base de los sintetizadores, se crean ondas electrónicas, las cuales, a través de un circuito, pueden emular, imitar o crear nuevas sonoridades, las cuales se amplificarán y serán escuchadas a través de bocinas, que completarán el ciclo de la escucha, ya que serán los emisores de ondas las cuales tú podrás percibir en el ambiente. A diferencia de la manera directa en la que escuchamos normalmente fuentes sonoras y vibraciones de la naturaleza o de nuestro entorno. Sin embargo, los sintetizadores ofrecen una posibilidad única, creativa, al tener tú el control dinámico del sonido y de todos los parámetros que hemos conversado. Recuerda que los osciladores, los amplificadores, los filtros, las envolventes, los LFOs u osciladores de baja frecuencia son nombres comunes con los que te encontrarás de aquí en adelante y tendrás que tener en cuenta sus siglas, usualmente en inglés. El oscilador, por ejemplo, lo encontrarás bajo la denominación OSC o AMP para amplifier o amplificador, filter, probablemente para filtro, envolvente, seguramente lo encontrarás bajo las siglas EG, u oscilador de baja frecuencia como LFO, o HPF para High Pass Filter, etcétera, etcétera, etcétera. El filtrado siempre tiene que ver con los timbres y es con lo que conseguirás las cualidades específicas que tú puedes estar buscando. El mundo de la síntesis es un mundo bastante amplio. Hay muchos tipos de síntesis, como la síntesis aditiva, como la síntesis subtractiva, etcétera, etcétera, etcétera. En otro capítulo probablemente se hablará más de ello. Pero recuerda que el mundo de la síntesis te espera.